junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un nuevo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. De pie el pueblo va a triunfar. Dolores ya imponen la verdad, y acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 La 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 Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores a través de las redes sociales de los diversos programas que presentamos a través de las plataformas de Voces en Libertad, Café con Voz, Jaime Arellano en La Nación. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Cuarto Poder en el Exterior. Este viernes, qué casualidad, viernes 3 de mayo del año 2019, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Me acompañan en esta ocasión mi amigo y colega don Aníbal Toruño, y también me acompaña mi amiga y colega Tiffany Roberts. Un placer, un honor estar con ustedes en esta nueva edición de Cuarto Poder en el Exterior. Tiffany. Gracias, gracias. Me estaba acordando que yo vi a Miguel cuando estaba, creo que fue en junio, que estaba, la cosa estaba bien caliente, y de repente Miguel llegaba a dormir al hotel donde yo me estaba hospedando, y llega con Verónica y nos estábamos tomando una cerveza, creo que eran como las 11 de la noche. Bueno, yo estaba tomando, él no estaba tomando nada, tengo que decir, pero ya había terminado, y luego aquí, y le digo, Miguel, explícame por qué no hay mujeres en Cuarto Poder, le digo yo. ¿Qué es eso? Y entonces tuvimos una discusión que por qué no había mujeres en Cuarto Poder. Entonces me siento reivindicada, que estoy aquí en Cuarto Poder después que le reclamé a Miguel. Y la Verónica le decía, sí, decirle, Tiffany, decirle, ¿por qué no tiene mujeres ahí? Sí, Miguel, tenés que... Y así, y era, fue como una discusión muy divertida a las 11 de la noche. Y pues aquí estamos, pues, y un saludo a Miguel donde esté.
fuerza para él y obviamente Lucía, por favor, en este día muy especial, y gracias por la invitación. No, bienvenida, Tiffany, gracias por darnos el honor de poder compartir, y bueno, estamos reivindicándonos, pues digo, estamos porque yo en Cuarto Poder era bateador del staff de todos los viernes, programa que hacemos todos los viernes desde el exterior también acá, para hacer honor a nuestro amigo, a esta imagen que tenemos acá atrás, Miguel Mora, que es el director, y lo digo es porque Miguel sigue siendo el director de este programa. No importa que esté encerrado, que nosotros estemos aquí en el exterior, que nosotros estemos pasando dificultades y que él también. El programa es de Miguel Mora y sigue siendo de Miguel Mora, y en honor a Miguel Mora y Lucía Pineda, que es nuestra colega también que está injustamente encarcelada. Tengo que mencionar otros nombres porque hay otros periodistas, estudiantes de comunicación y periodistas que también están encerrados y que hay que también hacer fuerza para que sean liberados. Edwin Carcache, por ejemplo, que lo identificamos más como un estudiante y que es activista en la lucha cívica, también es estudiante de comunicación, ya casi estaba a punto de graduarse. Marlon Powell, que está detenido de Masaya, Marlon Fonseca y Hansel Vázquez, son periodistas que también están encarcelados por ejercer su labor. En el caso de Edwin se puede ver más del lado de los estudiantes, si ustedes quieren, pero Edwin estaba a punto de ejercer la profesión y por tanto alzamos la voz por ellos también. Don Aníbal. No, un placer desde luego. Creo que es primera vez que tengo el privilegio de compartir un set con Tiffany. En realidad es un privilegio tenerte por acá. Gracias. Sobre todo orgullosos por lo que vos haces por los nicaragüenses. Y con usted, maestro, que tiene una extraordinaria responsabilidad al frente de mantener la antorcha encendida, la antorcha de Miguel, la antorcha de Lucía, la de poder defender la libertad de expresión, y porque básicamente esta lucha persevera, e independientemente que Miguel esté secuestrado por el régimen, Lucía esté secuestrado por el régimen, y los muchachos que vos mencionabas en realidad, creo que eso es una inspiración para todos nosotros los periodistas, para poder reinventarnos y para poder generar fuerzas y decisión de poder seguir generando contenidos en la batalla de un dilema extraordinario, porque nuestra nación se debate básicamente entre la libertad y la dictadura de Daniel Ortega. Vamos a dar una explicación obligatoria en este momento porque me está preguntando la gente qué pasó con Jaime. Jaime está en un evento acá en Miami relacionado con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Le mandamos un abrazo a Jaime. Ahí está hablando de lo que ha pasado con su programa desde antes del 19 de abril, lo que pasó después del 19 de abril, las amenazas, las advertencias, la persecución y demás. Así que esa es la razón por la que Jaime no está con nosotros, está compartiendo con otros colegas de Venezuela, de Cuba, de otros países, de Bolivia, en una actividad acá en Miami, y por tanto esa es la razón por la cual Jaime Arellano no se encuentra con nosotros en esta edición, pero estamos acá con ustedes. Una semana donde se ha generado mucha información. Y vamos a comenzar, creo yo, hablando del Día Mundial de la Libertad de Expresión, y después vamos a extender a otros temas. Por ejemplo, cómo durante la semana la dictadura de Daniel Ortega ha hecho un énfasis mayúsculo en que las sanciones que se han impuesto en contra de, óigase bien, no voy a decir en contra del pueblo de Nicaragua porque eso es falsedad, han estado falseando la verdad con esto. Las sanciones que se han impuesto hasta ahora son contra la señora Murillo, contra Laureano Ortega, contra Chico López, que es el tesorero, el hombre de los reales en el Frente Sandinista, que le cuida la cartera a don Daniel y a doña Rosario, contra el consuelo Francisco Díaz, contra Fidel Moreno, uno de los mimados de la pareja presidencial, y contra Roberto Rivas, que era el hombre que se encargaba de hacer los fraudes electorales. Y una cosa grave, que no grave, contra el banco que la familia de Daniel Ortega había abierto en Nicaragua y que pretendía vendérselo al Estado de Nicaragua una vez que fue sancionado por Estados Unidos. Vamos a hablar, a profundizar sobre esto, sobre este clamor que ha estado exponiendo en cada ocasión durante esta semana los representantes de la dictadura en la mesa de negociación. Vamos a hablar también del comunicado o la carta pastoral o el mensaje
de los obispos que esta semana también alzaron su voz, ya en esta ocasión sin Monseñor Silvio José Báez. Ahí estaba un documento que tenía mucha información, muchos señalamientos directos en relación al rumbo que lleva el país, y también estaremos analizando lo que ha ocurrido en Venezuela, que realmente parecía tener una cara distinta al inicio, pero que se fue, como decimos, apagando y pasmando, hasta ahora que incluso se habla de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y ambos han acordado, o no han acordado nada, pero han dicho que la transición, que han hablado supuestamente, y estuvo supuestamente porque lo que se habla de verdad entre presidentes, pues me imagino yo que lo que se dice es lo básico para que la prensa quede regularmente satisfecha, pero dicen que se ha hablado de una transición pacífica. No sé si Putin estará en esa línea, teniendo en cuenta que es aliado de Chávez. Señores, doña Tiffany, dígame usted, te estoy molestando con lo de usted, esto a ver, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hemos visto informes tras informes, incluso el de la Fundación Violeta Barrios, que documenta más de 1000 agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua. Desde que inició la crisis de abril, Nicaragua es un referente de violación a la libertad de prensa y de expresión en el mundo. Incluso Miguel y Lucía, que son los casos más emblemáticos, son vistos como un ejemplo de lo que no debe ocurrir con periodistas que simplemente informan, pero no sé cuál es tu visión alrededor de cómo está la prensa en Nicaragua. Yo creo que hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es un día, es como un arma de doble filo. Yo lo veo como un día muy triste para lo que es la libertad de prensa en Nicaragua, especialmente cuando pienso en Lucía, cuando pienso en Miguel, Marlon Powell, lo conocí en Masaya, los otros colegas, y no solo ellos, claro, hoy los mencionamos a ellos mucho porque es el Día de la Libertad de Prensa, pero ¿cuántos conocemos? O sea, en Nicaragua todos conocemos a alguien que por expresarse o lo conoce, o es pariente, o conoces a alguien que conoce a alguien que está detenido, por el simple hecho de tener una opinión diferente. Porque la libertad de prensa también es libertad de expresión. Y todos somos, y ahora con los celulares, por andar poniendo cosas en Facebook, te llegan a buscar a tu casa. Entonces, hoy es un día tristísimo para la libertad de prensa en nuestro país. Pero al mismo tiempo, para mí es un día donde se ve la resiliencia de los nicaragüenses cuando te veo a vos, cuando veo a la Leticia Gaitán en Costa Rica, cuando veo a los muchachos que están con las uñas haciendo lo que pueden, donde veo los mensajes. ¿Cuántas veces nos mandan mensajes las personas? Todo el mundo queriendo informar, todo el mundo queriendo que se sepa el mensaje. Los celulares, las redes sociales nos han salvado de la oscuridad completa. Mira la prensa lo que está haciendo sin tinta. Entonces, en Nicaragua no es primera vez que estamos pasando por esto, y muestra que tenemos el espíritu de que no nos van a callar. De eso nos queda claro. Entonces, por eso te digo que es como que, por un lado uno dice, qué difícil la situación, pero al mismo tiempo, en el otro momento, en el otro instante, uno dice, pero vamos para adelante. Entonces, eso es más o menos desde el punto de vista personal mío. Yo siempre lo he visto así. A mí todavía yo tengo la libertad de que yo todavía voy a Nicaragua. O sea, hasta ahora a mí nunca me han impedido entrar, ni, bueno, hacer el trabajo, eso es otra cosa, ¿no? ¿Amenazas directas a vos? Sí, uy. Chorreras. Tengo una colección, Luisito, te lo voy a enseñar. Pero pues, es una decisión que uno toma, pues, si le vas a hacer caso a las amenazas o si vas a seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a seguir adelante, porque ¿a vos una amenaza? ¿Qué? Ya, entonces no estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Don Aníbal, que salió de milagro, está aquí vivo. ¿Cómo se siente usted? No, bueno, en realidad que hay una mezcla de sentimientos en estos momentos, pero tengo que enfatizar, Tiffany, que en este siglo XXI aún existan pueblos dominados, censurados, bajo la bota de un régimen como el de Daniel Ortega,
donde reprime a periodistas, medios de comunicación, los censura, los confisca, los destruye. Pero este no solamente es un problema de Nicaragua, este es un problema que merece asumir la responsabilidad del mundo entero. ¿Cómo es posible, y en mi mente es difícil asimilar, que en este mero siglo XXI pueda un hombre y Lucía estar en una cárcel de 2x3, sin circulación, a oscura, no hay un inodoro, hay un hueco, tiene apenas un lavamanos donde le da vuelta a su ropa, y cuando este hombre logró hablar, pidió luz y pidió una Biblia? Y a mí me parece que el mundo, con todos los esfuerzos que hace, es inconcebible que un régimen como el de Daniel Ortega pueda hacer semejante atrocidad, que me parece que va mucho más allá de un campo de concentración. O sea, ¿cómo concebirlo? Y el mundo, por mucho que diga que está luchando, viendo, observando, sancionando y condenando, no tiene los mecanismos en estos momentos como para proteger y resolver casos como este en el siglo XXI. Y para mí es inconcebible. 6 medios de comunicación han sido terminados, más de 1000 agresiones, más de 70 periodistas en el exilio. Daniel Ortega solo se compara a Trujillo, a Fidel Castro o a cualquiera de esos dictadores. Entonces, a mí me parece que el mundo tiene una enorme responsabilidad. Yo se lo decía a representantes del gobierno norteamericano y de países democráticos. Es dificilísimo pensar que sigamos diciendo, asumiendo nacionalismo, asumiendo independencia de un país, mientras tenés una tragedia con excesos hasta crímenes de lesa humanidad, con más de 500 presos y periodistas, hombres y mujeres, que están luchando desde morir a ser asesinados hasta estar en una cárcel en las condiciones que Miguel y Lucía y el resto están. Pero ¿qué pensamos que se puede hacer? O sea, vos sentado ahí en esa silla y yo aquí, ¿qué podemos hacer? Mira, venimos en retrospectiva, si vos ves, de una OEA que estaba empeñada. Y el Fidel Castro junto con Chávez se encargaron de apoderarse de organismos internacionales, como la Organización de Estados Mexicanos Regionales, que deberían de haber respondido. Y eso ha pasado un tanto de tiempo. Y a mí me parece que hasta ahora tenés un secretario que tiene la capacidad de poder levantar la voz con Venezuela, porque muchos países suramericanos y centroamericanos tienen miedo y temor de enfatizar y de decir claramente que Daniel Ortega es un dictador y que hay que buscar mecanismos, inclusive más allá de una condena o de una sanción, para poder tomar y hacer una medida que pueda resolver este problema. De otra manera nosotros vamos a caminar hacia los años 80, donde no vamos a tener país y que probablemente el dictador va a tener que salir cuando ya las cucarachas no tengan ni siquiera dónde vivir. Pero fíjate que en relación a la pregunta que hace Tiffany, me parece que ¿qué hacemos? Yo creo que lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, no rendirnos. O sea, Ortega y su consorte creyeron que al meter preso a Miguel y al terminar con 100% noticias, por ejemplo, cualquier más Radio Darío salida del aire y punto. Y Radio Darío está al aire. Usted está aquí y hay un equipo que es aguerrido de muchachos que están ahí dando la batalla en línea. Radio Darío está ahí, la quemaron físicamente, pero no acabaron con su espíritu de lucha. En el caso de Miguel, lo echan preso, echan presa a Lucía, echan presa a Verónica, la sueltan porque, bueno, pues al final tuvieron quizás una dosis de humano por Miguelito. No, no fue dosis de humano, fue una decisión política. Bueno, no te creas, pues, no creas, pues yo creo que en el fondo... Ellos vieron el costo político Sí, de tener bueno, a los dos detenidos, fue calculado. Ok, te la doy, te doy esa. Okay. El punto es que al echarlos presos, creyeron que se acababa 100% noticias.
y adiós Jaime Arellano, y adiós Luis Cadena, todo esto, bueno, no pudieron hacerlo. Y no han podido hacerlo, ¿sabes por qué? Porque como yo lo he dicho en varias entrevistas, yo pude haber venido aquí y me olvido de todo. Hay que se arreglen, yo me salvé a mi hijo, salvé a mi esposa, y me voy y ¿qué? Ya está. Pero no hice eso, porque eso sería darle la espalda a todos los que están dando la batalla, y sobre todo al pueblo de Nicaragua, que es un pueblo que no sale a la calle porque no quiere que lo maten ni que lo echen preso, pero el pueblo de Nicaragua está encendido. Hay una olla, y lo dijo Monseñor Mata en una entrevista con la prensa, hay una olla que va a estallar de nuevo. Y va a estallar porque la presión que hay en el país es inmensa. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir resistiendo. Y digo no seguir resistiendo como una masa política que va avanzando o se resiste. No, cada quien en su ámbito. Nosotros los medios de comunicación independientes en nuestro ámbito, los movimientos sociales en su ámbito, la alianza cívica en su ámbito, los políticos, algunos que están ahí y que se han identificado con la lucha de la gente en su ámbito, hay que seguir resistiendo. Eso es lo que Ortega no calculó. Ortega calculó de que, bueno, pues los agarramos, los garroteamos, los cachiporreamos y se acabaron de nuevo. No, cada vez que hay una oportunidad, la gente sale y la gente dice, aquí estamos, y la gente dice, no nos rendimos. Quiero hablar del tema de que no es solamente en Nicaragua, porque Reporteros Sin Fronteras emitió un documento este viernes casualmente, en el que indica que solamente el 9% de la humanidad vive en un país en el que se considera que la situación de la libertad de prensa es buena o es más bien buena, Zonas blancas o amarillas en el mapa de la libertad de prensa elaborado en base a la clasificación mundial de la libertad de prensa 2019, publicado por Reporteros Sin Fronteras el 18 de abril de este año. 74% de la población mundial vive en un país que aparece en rojo o negro en el mapa, es decir, donde la situación de la libertad de prensa se considera difícil o muy grave, pues existe una gran represión como China, Rusia y Arabia Saudita, aunque esto también sucede en países democráticos como México e India. Si incluimos a los países que aparecen en naranja, donde la situación es problemática, como Mauritania y Hungría, con el porcentaje del 91%. Ahí aparece una descripción. Lo que quiero decir con este informe de Reporteros Sin Fronteras es que en todas partes del mundo, los periodistas y los medios de comunicación son vistos como problemas. Son vulnerables. Para los gobiernos que no quieren tener el control de el periodismo encima de sus gestiones. Maestro, tenemos ahí creo usted, lo tenemos los tres, creo, el informe de la Fundación Violeta Barrios, en el que se describe, exactamente, y a propósito de esto, en este momento, mientras estamos acá, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, se va a estar dando un evento en honor a Miguel y Lucía Pinedo Ubaho, casualmente. Y hablando de excesos, hablando de represión, está rodeado el lugar ya de lo que yo le digo los sopilotes de la policía, está rodeado de camisas azules, está rodeado de gente fanática que solamente lo que busca es intimidar y no dejar que las garantías constitucionales y los derechos de los nicaragüenses sean respetados en su totalidad. Estas estadísticas que vemos son del último año. Son del último año, así es. El informe que acaban de sacar anual. hace unos días. Así es. Por Que eso, es el actualizado. ¿esto no incluye 2019 o sí lo incluye? Sí lo incluye. Sí lo incluye. Está la fecha. Estamos hablando que a marzo es esto, Ok. marzo de este año. Estamos hablando de más de 1080 agresiones hasta marzo, incluyendo la muerte de Ángel Gaona, incluyendo la quema de Radio Darío, incluyendo los cierres de medios, amenazas, persecuciones, asedio, encarcelamiento, el exilio, de que estamos nosotros siendo víctimas. Estamos hablando de una situación que hace un año, Tiffany, un año y algo más, un año y un mes, nunca se nos pasó por la cabeza enfrentarla como medio de comunicación. Mira, es interesante que vos decís eso, porque yo siempre me sentí presionada como periodista. Uh-huh. Cada vez que yo llegaba a Nicaragua, era difícil mi trabajo. En mi familia, empresarios que estaban muy cómodos, primos, hermanos, o sea, todo. Y la discusión que yo tenía con ellos es que yo les decía, ustedes están muy bien a costa mía.
porque yo no puedo trabajar en Nicaragua con la libertad que ustedes pueden trabajar. Y me refiero a los empresarios. Porque yo siempre sentía dificultad cuando en Nicaragua, o sea, yo no iba ni al aeropuerto, ¿y a quién viene a entrevistar? ¿Y cuál es el tema? O sea, ¿dónde has visto vos que un periodista que entre al aeropuerto y quiere el de migración saber un cuestionario de qué es lo que venís a hacer, a quién vas a entrevistar y con quién te vas a ver? Entonces, en ese caso, yo sí siempre me sentí que no estaba en un país donde yo tenía completa libertad de prensa. Yo era mucho más libre de trabajar en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Venezuela no, necesitaba visa. ¿Te sentías amenazada o presionada? No me sentía amenazada hasta ahora sí, con la crisis sí, pero te estoy hablando de abril para atrás. Siempre me sentí que en Nicaragua tenía restricciones para trabajar, no tenía completa libertad para ser periodista en Nicaragua, siempre lo supe. Desde el tiempo que entrevisté a la Soy la América en 1998. ¿Desde entonces? Que me amenazaron y me dijeron que si esa entrevista salía en Nicaragua iba a haber sangre. Así me dijeron. ¿Y quiénes asumían la mayor responsabilidad de eso? De esa sensación de que había libertad de prensa, pero no había, porque se sentía la presión. Porque existía 100%, porque existía Canal 12, el 2 no lo habían comprado todavía, todavía en medios independientes. Que lo que pasa es que las críticas tampoco eran tan tajantes, porque la represión no era tan tajante, o sea, es un balance, ¿no? O sea, no se criticaba tanto porque no era tanto tampoco. Esto es como lo que dijo en algún momento el doctor León Núñez, que decía, aquí la gente dice que no hay una dictadura solamente porque no ve a la gente reprimida, no ve a la gente presa, no ve a la gente perseguida. ¿Y por qué no pasaba eso? Porque la gente no se había atrevido a salir, a manifestarse, a pedir cambios. Una vez que salió, la dictadura se develó su rostro completamente. Pero mientras tanto, efectivamente, todo el mundo decía, aquí quien habla de que hay una dictadura está exagerando. Aquí solo exageraciones son. Aquí son algunos medios y unas cuantas voces, unas cuantas siglas las que viven diciendo de que hay una dictadura institucional y que vamos hacia la dictadura militar. Y así pasó. Estamos ahorita, en este momento en Nicaragua, hay una dictadura militar. Si no, vaya usted mismo que me está viendo en el teléfono o el que está en su computadora, usted vaya a darse una vuelta por Hispamer, vaya a darse una vuelta por la Jean-Paul Jenny, vaya a darse una vuelta por cualquiera de las calles principales de Nicaragua y va a haber un exceso de policía armado hasta los dientes, esperando a ver cualquier asomo de manifestación, una bandera azul y blanco separatista. Pues, lo que pasa es que el término militar se confunde porque estás hablando de militares del ejército, pero en este es armado. Bueno, armado, pues. Sí, es armado, porque tienen armas, hasta los civiles tienen armas. Todo el mundo tiene armas para intimidar. Pero mira, fíjate que mientras estuvimos en Nicaragua y en el caso de los colegas de medios de comunicación y lo demás, yo sentí toda la vida que estaba luchando contra un régimen totalitario. Sin embargo, no era ese el feeling al entorno de mucha gente. O sea, yo estuve todo el tiempo clarísimo que estábamos enfrentando una de las peores dictaduras de Nicaragua. Sin embargo, grandes sectores no lo sentían así. Pero es que hay una diferencia, Aníbal, porque habían medios que eran simpatizantes sandinistas y habían medios que siempre fueron antisandinistas. Y era una clara diferencia. Y sabíamos quiénes eran. Entonces, lo que pasa es con la crisis, que a los sandinistas, hasta los que eran simpatizantes, porque Miguel Mora tiene su raíz en el sandinismo. Entonces, ¿qué pasó? Como la censura fue tal, entonces tocaron a lo suyo. Y lo mismo con los autoconvocados. Cuando la mitad de las personas que entrevistaban en Masaya tenían raíces sandinistas. Entonces, eso sucedió en los medios también. Tú nunca tuviste, tú no vienes de ahí. Entonces, en tu caso, la resistencia que tú tenías con el gobierno era clara siempre, como la prensa. A diferencia del Nuevo Diario, que era más izquierdoso. O sea, yo estoy llamando las cosas como son. ¿Me entiendes? A la gente no le gusta, pero así era. Sí. Entonces, todo el mundo sabía que la policía tenía tendencia sandinista. Eso no es ningún secreto, si nacieron ahí. Es más, el ejército también. Es más, yo recuerdo muy bien cuando tomó posesión Daniel Ortega el 10 de enero del año 2007. Yo recuerdo cuando estaba juramentando a la Minta.
y juramentó después al Leven, le brillaban los ojos. No. Cuando estaban frente al comandante, presidente, le brillaban los ojos. Y él mismo le recordó en ese mismo instante su origen sandinista. O sea, de ahí vos ves un parteaguas en cómo un gobernante pretende, desde el mismo momento que está subiendo el poder, contaminar con su visión partidaria instituciones que se habían venido construyendo, que se habían venido profesionalizando y que respondían a los intereses de la nación. Oíme, Daniel Ortega, desde que llegó al poder, tenía una estrategia. Era controlar la mayoría de los medios de comunicación importantes en el país, lo cual lo hizo. Y además de eso, nosotros, medios de comunicación, sentíamos una enorme presión del ente regulador Telcor encima de nosotros. Estaban las licencias, estaban las operaciones nuestras, y era indudable que ejercía una enorme presión sobre nosotros. Creo que el efecto social y la agresión, la represión, pues somos unos cuantos medios independientes, los que nos habían quedado. La franja de medios independientes en Nicaragua, desde mucho antes, era muy poca. Sí. Es decir, el gran control que ejercía Daniel Ortega sobre él no era nuevo. Es decir, vos contabas con los dedos de las manos quiénes eran los que estaban. Sin embargo, creo yo, y a eso quiero regresar, se dimensionó, sí o no, dentro de Nicaragua, el enorme peligro del manejo y el control de la libertad de expresión de Daniel Ortega, que no lo hizo emitiendo una ley, lo hizo acaparando la mayoría de los medios de comunicación más poderosos de Nicaragua. Y cada vez que agarraba un canal, eran 6, 7 emisoras con capacidad nacional. Pero es que eran dos cosas al mismo tiempo, porque también controlaba el mensaje. Y eso se dio cuando entra Rosario Murillo en la ecuación del gobierno. Entonces, no solo controlas el mensaje, que ya los voceros no podían hablar sin permiso. Así es. Ni los ministros. Nadie podía hablar. Entonces, no solo controla el mensaje, sino que controla la plataforma. Y eso se da al mismo tiempo, toda esa fórmula se da al mismo tiempo. Entonces, cambia toda esa dinámica y empieza a cambiar desde que ella entra a ser parte cuando era la vocera, que fue el primer periodo. Y además de eso, el mensaje aquel que yo creo que la mayoría de los periodistas recordamos, no sé si ustedes, amigos que nos están viendo, se acuerdan de aquello que la información, evitar que se contaminara, la que nosotros, los medios de comunicación independientes, los que no estábamos en la línea de seguir una información de forma vertical, ciega. Ya no había acceso, nada. Entonces era evitar que se contaminara la información solamente por hacer los debidos contrastes. Quiero leer algunos datos del informe de la Fundación Violeta Barrios para después pasar a otros temas que tenemos en la tinta. Dice por acá, del total de 1.080 violaciones a la libertad de expresión, 564 se reportan entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. Es decir, 52% de los casos en los últimos 4 meses. Lo cual evidencia que lejos de disminuir los ataques, se han venido incrementando. Intimidación, censuras y amenazas representan el 40%. Las restricciones administrativas que tienen que ver con el papel, la tinta y los insumos para los diarios alcanzan el 29%. Los ataques y las agresiones registrando mayormente durante los primeros 4 meses son el 19%. En cuanto a la geografía, el 83% de las violaciones se han registrado en los departamentos de Managua, León y Carazo. Managua solamente representa el 66%. Resulta notable que en 951 de los 1.080 casos de violación a la prensa, a la libertad de prensa, los victimarios están plenamente identificados como parte del gobierno o afines al partido de Ortega. Instituciones del Estado igual 31%, militantes del FSLN 29% y la policía o la guardia orteguista el 28%. Fíjense qué importante esto. Este dato, el último, significa que hay pleno conocimiento, plena identificación de quiénes son los que atacaron. Y eso es lo que le da mayor gravedad al asunto. Porque, mira esa tendencia. Sí, porque no existe voluntad, y te doy la palabra a Tiffany para que después hagas el énfasis en la gráfica que querés mencionar. Me parece importante decir que el grado de impunidad que hay en relación a la agresión hacia los periodistas o a los medios de comunicación es mayúscula, definitivamente. Pero queríamos resaltar algo en las gráficas. No, es que me llamó la atención que estaban resaltando en los últimos meses que se ha incrementado el número de agresiones. Y eso te dice que... 52%.
de los Sí, casos en los últimos 4 ahí, años. o sea, ahí estamos viendo que, por ejemplo, desde diciembre para acá, mira, 196 agresiones solo en diciembre, 114, 147 en marzo. Entonces, es una cuestión dirigida y lo hemos visto cada vez que hay un llamado a una marcha, cada vez que sale un periodista. Ahora un periodista no puede ponerse en la calle a hacer tomas de nada porque en 5 minutos ya lo tienen detenido. Entonces ya es como una cuestión dirigida Sí. contra los periodistas. Los que más han sufrido son, por ejemplo, los de Artículo 66, los gráficos, que son los que están ahí, han sido muy valientes. Mis felicitaciones a los muchachos de Artículo 66. Álvaro Navarro. Qué barbaridad el trabajo que Se la hacen, juegan, es se la juegan. buenísimo. Sí, la verdad es que han sido un ejemplo y un punto de referencia para todos. Te quiero dar, si vos ves en las estadísticas, Managua, León y Carazo. Carazo suban el 80 y pico % de la mayoría de las violaciones al tema de la libertad de expresión. Y te quiero contar, quien ejecuta personalmente en León a medios de comunicación, cerrando, a periodistas, Fidel Domínguez, el comisionado de la policía, que sustituye al ente regulador Telcor para llegar a cerrar y suspender la transmisión de un medio. Es una clara violación de la Constitución y se convierte en ejecutor sin autorización alguna. Y en Managua es Valle, ¿no es? Pues la verdad es que está Juan Valle, está Borges, son diversos. Lo cierto es que efectivamente de parte de los directores de la Guardia Orteguista es que vienen las orientaciones que lógicamente reciben desde el Carmen de dónde sí y dónde no ir a perseguir, a acosar, asediar a medios de comunicación y periodistas, y a quién sí, a quién no detener. Y si lo detenés o lo retenés por un tiempo, asustámelo para ver si va a seguir. Mira, me da risa que... Me da risa, pero... y menciono solamente un punto para dártelo, porque no es solamente el artículo 66, por ejemplo, David Quintana, el boletín ecológico. David Quintana es uno de los periodistas que duerme en una casa, duerme en otra, o sea, no vive tranquilo simplemente porque no lo dejan estar en paz, no lo dejan en de su mamá, no lo dejan de su familia, tiene que andar igual que Sergio Marín. Sergio Marín me dice, a veces mi casa es mi carro, hermano. Sergio León. Sergio León en Bluefield hace una cosa terrible que en Nicaragua se ha convertido, creo yo, como un referente. Y cuando yo estuve en Austin, Texas, hace un par de semanas, y les compartimos esto, yo le digo a la gente donde se quejan por cosas que tienen que ver con la libertad de prensa siempre y que son válidas. Yo le digo, ¿saben qué? Yo creo que ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que estamos viviendo nosotros. Porque, o sea, ustedes todavía pueden preguntarle al gobernante de su país cosas directamente con un micrófono cerca de su cara. Sí. Nosotros hace cuánto no tenemos la oportunidad de decirle al señor Ortega una pregunta que lo ponga en problemas, porque todo lo que dice lo dice desde un podio hacia un público vertical, con gente que aplaude como robot y que le grita viva. Es una vía. Es decir, o sea, yo cuando hablo con la gente de otros medios, de otros países, le digo, ¿saben qué? Aprecien lo que tienen. Porque la libertad de prensa es como el aire. Todos sabemos que está, pero cuando no está, te sofocás. Y efectivamente es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Nos hemos quedado sin el aire y los pocos que estamos ahí levantamos la mano y echamos ganas para decir, bueno, pues no podemos permitir que nos asfixien. Pero es una situación muy difícil, muy compleja. Sí, una de las cosas que me llamó la atención la vez pasada que estuve en Nicaragua es el odio que le tiene la policía a los periodistas. Es como personal. Lo agarraron un camarógrafo, lo tiraron y juepé, o sea, es una cuestión personal. Me llamó mucho la atención porque usualmente pues los periodistas se quedan atrapados en el cruce de fuego entre la policía y el pleito, ¿no? Y a veces pues quedamos ahí y ni modo, pero en este caso no. Y no estoy hablando por mí, te lo digo por mis colegas, por los muchachos, y se ha vuelto donde ahora que van a salir a cubrir, se tienen que cuidar de la policía. Y es un odio y la relación se ha deteriorado, yo no sé cómo. Bueno, primero que eso jamás se va a poder recuperar, ¿no? Jamás se va a poder recuperar. Eventualmente cuando regresemos a tiempos de paz, porque vamos a regresar a tiempos de paz, porque de esta salida no hay otra que para un lado. Cuando regresemos a los tiempos de paz y que todos regresemos a Nicaragua,
yo no sé cómo vamos a hacer con la policía, porque esa policía que está ahí, yo mira, no la quiero ver ni en pintura. Ni regalada. Mira, yo te voy a hacer una observación y no puedo repetir las palabras ni el contexto de lo que pasó cuando allanaron a Radio Darío. Cuando Fidel Domínguez, personalmente, con sus militares y paramilitares, ingresaron a la radio, esposaron, cuestionaron, ofendieron, y fue, esta vez no una destrucción material, fue una destrucción mental a cada uno de los periodistas y sus familias. Y Fidel Domínguez entró ahí y realmente, te lo juro, si yo tengo que ver y revisar que si el daño material, el daño psicológico que ha causado a cada uno de estos muchachos y familias, nunca más volverán a ser los mismos. Y eso es algo que tiene que la historia registrarlo. Y Fidel Domínguez lo hizo, no solamente para Radio Mi Voz, también lo hizo, para Radio Atenas también lo hizo. Y se dedicaba a andar como con 40, 50 paramilitares, a andar allanando cada uno de los medios de comunicación. Fíjate que hay un tema que muy poco lo abordamos cuando tocamos el tema de los periodistas y de las afectaciones. Miguel, Lucía, Edwin, Marlon, los dos Marlon, Fonseca y Powell y Hansel. Hombre, y el resto de rehenes políticos que tiene la dictadura, es los que están completamente aislados, como Miguel y como Lucía, por ejemplo, como Medardo. Hombre, eso, el impacto que tiene en tu vida, cuando vos salís, cuando logren salir y recuperen su libertad. O sea, eso no lo va a componer nadie. O sea, vos podés quedar con problemas mentales, podés quedar con una situación tan difícil de manejar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. No, y los problemas de salud. Y pues claro, pues estar en ese encierro debe ser una cosa espantosa. Y eso ¿quién le va a pagar? ¿Quién lo va a reponer? Casi que te lleva a la locura, ¿eh? Además de que estás ahí y sos inocente. Así es. O sea, lo increíble es ese sentimiento de indignación, de saber que estás ahí por un capricho de alguien. Yo retomaría lo que vos dijiste, el odio de Daniel Ortega en imponerse de una manera tan horrorosa a hombres y mujeres de prensa. Es decir, vos lo decías y ese odio se lo ha transmitido a esos policías o paramilitares que andan ahí y realmente cuando ven un reportero, mujer o hombre, lo quieren matar. Leticia, te echan el carro encima, que cuando la secuestraron, es decir, yo vi orar, la acostaron en el suelo apuntada por arma. O sea, y le dijo el paramilitar que la tenía apuntada, vamos a ver si sos, y voy a decir la palabra porque ella lo contó, cuando lo contó y fue impactante, vamos a ver si sos tan huevoncita, como cuando preguntarles. Porque en ese contexto, acuérdense, acababa de pasar el tema del barrio Carlos Marx, y Leticia había confrontado y con preguntas y con argumentos al señor Denis Moncada, que salía del diálogo, porque Leticia tiene un hijo muy pequeño y seguramente en el sentimiento de madre también, de mujer. Que le decía, nadie me lo contó, exactamente, yo lo vi. Sí. Y entonces se queda, sintieron que a uno de sus representantes, los grandes representantes, había sido prácticamente ofendido y agredido en esa manera de Leticia, que lógicamente estaba indignada con lo que había ocurrido con una familia completa en el barrio Carlos Marx. Entonces la agarraron, le quitaron el teléfono, se lo robaron y según recuerdo que su relato decía que llamaron a alguien, el paramilitar, aquí le tengo un tesorito, a uno. Sí, la que ofendió al jefe, y entonces la pusieron acostada en el suelo, apuntándola. O sea, una cosa de esas que uno lo grafica en la mente y dice, ¿cómo es posible que gente que se supone que es normal, pues se supone que es normal, llega a esos extremos? Y ahí coincido, como dice don Aníbal con vos, odio inyectado en contra de nosotros los periodistas, es nada más y nada menos que eso. Pero Winston, vamos a poner el video de estamos afuera del país, pero seguimos alzando la voz. Este es un trabajo que se hizo en relación a los periodistas en el exilio y se los dejamos para que ustedes vean las penurias que toca vivir, pero sobre todo la esperanza que nos da el seguir trabajando desde fuera por y para los nicaragüenses. Yo creo que la prensa internacional
puede también encontrar en Nicaragua una gran historia, una historia de resistencia. La violencia y la represión que se ha dado en Nicaragua ha sido mucho más concentrada en el tiempo que la de Venezuela. Yo no la pensé dos veces para decir, prefiero ir a buscar y arañar el mundo antes que ser parte de esta farsa. Y digo, de la farsa política que vive el gobierno de Nicaragua. En tal sentido, yo no voy a ser instrumento de ellos y no quise ser instrumento de ellos. Y esto, como te digo, no es asunto de salario, es asunto de ética y asunto de moral. Creo que tampoco nadie tiene planificado el exilio. Era algo que lo veíamos venir, que traté de aguantarlo lo más que pude, pero como sabrás, Carlos Fernando Chamorro, que es el director de Confidencial, también se tuvo que exiliar en Costa Rica. Bueno, yo salí por una amenaza de una captura inminente, después de que asaltaron nuestra redacción el 13 de diciembre y una semana después 100% Noticias, y cuando se conoció que se había criminalizado a Miguel Mora y a Lucía Pinedo, que fueron capturados y les inventaron cargos criminales. Fue esa situación la que me obligó a mí a salir al exilio. Todo lo que tenga que ver con revueltas en las calles, violencia en la calle o protestas opositoras en las calles, eso no lo vas a ver, eso no existe en los medios. Y lo que quieren es vendernos una imagen de país tranquilo con una pistola en la cabeza de si hablas. En Nicaragua nadie tiene ninguna seguridad jurídica o ninguna clase de protección. Vos tenías policías en las 4 esquinas, tenías paramilitares en frente haciendo fotografías, más las amenazas a través de las redes sociales, a través de mensajes en el teléfono, persecuciones en motocicletas y lógicamente que cuando ya miras que la amenaza la amenaza de cárcel se puede convertir en una realidad y se convierte de pronto en una realidad palpable con una orden de captura, no queda otra cosa más que salir. El poder enferma, pero yo jamás pensé, Will, que el poder enfermara tanto. Esa historia, nosotros no estamos preparados para lidiar con ese nivel de represión, de masacre y de violencia. Recuerdo que en aquel entonces yo cuestioné al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, en una conferencia de prensa, donde no se le permitió el acceso a los periodistas independientes ese día. Me sentí con la obligación moral y obligación ética de preguntarle ese día a Gustavo Porras en una conferencia de prensa, ¿se va o no se van a censurar las redes sociales en Nicaragua? Ese día, al salir de la conferencia de prensa, inmediatamente después yo tuve la llamada telefónica de reclamo, de que por qué cuestionaba al señor presidente de la Asamblea Nacional de esa manera. Vinieron amenazas graves contra mis hijas, contra mi esposa, contra mi familia más cercana, al extremo que me hablaban hasta de que la estaban vigilando en el colegio. En más de 5 ocasiones, yo salí con mis hijas envueltas en cobijas en la noche, cuando me llamaban, y tenía que salir. Yo soy amante del béisbol, durmiendo en el sillón con un bate en el sillón, yo solo, y mi familia pues durmiendo en otro lado. O sea, y el dilema que nosotros enfrentábamos entonces era entre esperar a ser capturado para ser sometido a un proceso fabricado, ilegal, penal, o salir al exilio para seguir haciendo periodismo. Yo tuve que salir hacia Costa Rica a través de un aeropuerto alterno y de ahí me exilié en Miami, pues, y ahora actualmente estoy en Ciudad de México y me estoy moviendo pues de lugares en lugares en la medida buscando cómo sobrevivir, pues, tratando de no callar, de buscar cómo colaborar con otros medios para tratar de sobrevivir en ciudades tan caras en comparación a Nicaragua pero la idea siempre es seguir publicando sobre Nicaragua, pues. Mi mamá está en Nicaragua, mis hijos mayores están en Nicaragua, mis amigos están en Nicaragua, y cuando pienso en eso solamente sirven también como un aliciente para continuar en medio de tantas dificultades de hacer el programa de esta forma, con todo lo que eso implica,
seguirlo haciendo sin desfallecer. Y creo que eso es lo más difícil, de salir al exilio, dejar todo atrás, es decir, tu casa, tu familia, todas tus pertenencias, y salir y andar de un lado para otro con tu vida en 2 maletas. Para mí una de las etapas más duras de mi vida, pero yo siempre he creído que los cambios drásticos en la vida son saludables. Y yo he hecho muchísimos cambios drásticos en mi vida. Uno de ellos, este que estoy viviendo, esta transición que estoy viviendo. Quien te amenaza no te va a hacer nada. Es así, el que te va a hacer algo va directo y te lo hace. Pero en una crisis en donde la familia se ha dividido, donde tenés más de 600 o 500 muertos, vos no vas a esperar a que el que te amenace te llegue a hacer algo. Entonces mejor salís, y por precaución. Hay que recordar que en Nicaragua hay 2 periodistas presos, Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao, es decir, a como puedo llegar, me pueden agredir en la calle, o me pueden echar preso, o me pueden abrir un proceso judicial en mi contra sobre cualquier causa. Mi situación acá quizás no sea lo más importante en el sentido de qué futuro me espera. Aquí vamos a hacer lo que sea necesario, pero creo que en el caso del periodismo, a pesar de esa embestida que hay del orteguismo, hay un compromiso monumental que yo admiro a cada uno de mis colegas en Nicaragua. Y que no crean que porque no están limitando la materia prima del Nuevo Diario, la materia prima de la prensa, va a callar a los medios de comunicación independientes. Al contrario, más voces se han alzado y más voces han surgido. A pesar que nos exiliemos, a pesar que nos cierren los medios de comunicación, nosotros no nos hemos callado y vamos a seguir publicando. Es decir, lo que no contaron los señores Ortega Murillo es que tenemos la decisión de hacer las cosas desde cualquier plataforma, en cualquier circunstancia y en cualquier terreno, seguir dando la batalla. Lógicamente que uno piensa que Nicaragua lo necesita. En este lugar, desde este lugar, vos no podés olvidarte que el país está en una crisis, que el país está enfrentando una dictadura, que los derechos humanos están hechos añicos en el país, y por tanto, ¿qué es lo que corresponde? Pensar en que puedo trabajar en la construcción, que puedo trabajar en algún otro trabajo, pero eso significaría darle la espalda a Miguel, a Lucía y a los más de 500 nicaragüenses que están secuestrados políticos. No puedo hacerlo. Eso más bien es el motor que me impulsa a tener la entereza, la gallardía de ponerme todos los días frente a la cámara con todas las complicaciones y comunicarme con los nicaragüenses. Gracias a quienes nos dan la oportunidad de verlo y transmitirlo también a ustedes. Quiero, antes de ir a la pausa, felicitar a nuestro colega a propósito de que estamos hablando de periodistas, de la situación que estamos viviendo, Wilfredo Miranda. Pirulo, que esta semana recibió el premio Rey de España, premio iberoamericano. Genial. Rey de España. No es cualquier premio. No. Ahí está la fotografía, ahí está lo que puso él en sus redes sociales. Acabo de recibir el premio iberoamericano de periodismo Rey de España de manos de Su Majestad Felipe VI. Lo asumo por los colegas Ángel Gaona, Lucía Pineda, Miguel Mora, el periodismo nacional y en especial por las víctimas de la masacre. SOS Nicaragua, que sirva como recordatorio de la impunidad que campea. Eso fue lo que escribió. Y esto es lo que... Perdóname, sí, pero es importante saber por el trabajo que él ganó ese premio. Exacto. Fue un trabajo impresionante. La investigación que hicieron fue de periodismo de primera. Mira, y ahora que estuve en Costa Rica y hablaba con Carlos Fernando, precisamente en una conversación privada me decía, no han podido, porque nos hemos reinventado. No solamente eso, seguimos en Nicaragua, aunque sea en condiciones muy limitadas, casi que clandestinos, pero seguimos haciendo el periodismo. Lo mismo estuve con Jennifer, estuve con Dino, estuve con Héctor, con Leticia. Son muchachos que realmente
me vine lleno de una enorme energía, porque a pesar de las enormes limitaciones que los ve, que tienen, hay en sus ojos y en sus rostros una decisión de seguir luchando por lo que ellos creen. Y me parece que lo que Wilfredo recibe es básicamente un homenaje a todos los periodistas que estamos en esto. Por eso y el tema de Voces en Libertad, que es una plataforma digital que vos abrazaste y que nos acompañaste para que finalmente pudiera llevarse a la realidad, ha sido un enorme esfuerzo de todos y llevarlo a este espacio, este set, los esfuerzos inmensos que se hicieron de Tiffany, Luis, Jaime, Ana Gilmara, Winston, Aníbal Rosales, Arnulfo, que nos estuvo apoyando, Berta Valle. Ha sido de día y noche para probablemente llegar a este punto. Y realmente cuando es bien difícil percibirlo, de cuando comenzamos acá la primera visita, el pastor extraordinario, que ha sido un ángel para nosotros, a donde estamos en este set hoy ampliado y modificado con más equipo, etcétera, etcétera, me parece un brinco extraordinario, pero me parece que además de eso hay una luz que nos está guiando para poder seguir en este difícil camino del exilio, donde no es fácil amanecer o cuando anochece, sabiendo que básicamente estás en un país extraño y que de pronto de la noche a la mañana tenés que reinventarte, haciendo a veces lo que, o inventar cualquier cosa con tal de levantarte y seguir luchando por lo que vos crees. No es fácil. Es muy sencillo verlo en perspectiva, pero esa rutina diaria de poder hacerlo y de poderlo impulsar es realmente abraza. Y entonces personas, venís a este mundo extraño y te encontrás con Tiffany, puedes decir, etcétera, etcétera, ella no se da cuenta, pero gente que ha vivido acá, que conoce acá, que tiene la cultura, que ha crecido, y es como que te sentís abrazado. Además, esa posición y ese acompañamiento realmente vale muchísimo. Yo personalmente, Tiffany, agradezco, nos abriste las puertas de tu casa, hemos estado en familia, a pesar de que sos nicaragüense, no te conocía, sin embargo, ahora que estamos en el exilio, qué bonito y qué bien se siente, y sobre todo esa decisión tuya de seguir luchando por Nicaragua, que es la misma decisión y energía que nosotros tenemos. Con todo y que soy granadina y que vos sos de León, así igual me quieren. ¿Ah? Estamos claros, ¿eh? Que aquí ha lo servido digo. de un enorme apoyo, Tiffany. Felicidades, que también coronó su maestría esta semana. Gracias. Por favor, y la celebramos, ¿eh? Gracias, sí. Sí, vamos muy buena. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos hablaremos de los otros temas que han hecho noticia durante esta semana. La implacable ahora réplica del régimen Ortega y Murillo de paren las sanciones, por favor. Ya no queremos más sanciones. El pueblo va a sufrir. El pueblo no son Laureano, ni Doña Rosario, ni Paco Díaz, ni Roberto Rivas, ni Fidel Moreno. El pueblo de Nicaragua no se reduce a una familia y a sus allegados. Y ellos están equivocados y están tratando de engañar a la gente. Hablaremos de esto, hablaremos de la carta de la conferencia episcopal dada a conocer durante esta semana, la salida de Monseñor Silvio Báez ya definitivamente del escenario local e internacional desde el punto de vista de estar más cercano a él como una figura que podemos consultar, y además de eso lo que ha pasado en Venezuela, donde se dio una nueva intentona para derrocar a el dictador Nicolás Maduro, que al final ha quedado en algunas manifestaciones en las calles, pero que no se pudo lograr. Vamos a la pausa y ya regresamos. Con Claro estrenás sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo $820. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí!
Hacer periodismo no es un delito, pero bajo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda han sido encarcelados durante más de 4 meses por informar sobre las violaciones a los derechos humanos. Miguel y Lucía están siendo procesados en un juicio político, acusados de terrorismo en un intento por criminalizar el ejercicio del periodismo. En realidad, ellos están siendo castigados por emitir opiniones contrarias al gobierno, al igual que miles de personas que levantan su voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. Soy Carlos Fernando Chamorro y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa demandamos su liberación inmediata y que se respete nuestro derecho a ejercer el periodismo sin ser objeto de violencia, amenaza y persecución. La libertad de prensa debe ser respetada como la primera de todas las libertades. Hacer periodismo no es un delito. Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas. Como periodistas nos vimos envueltos en todo esto, nos vimos en la disyuntiva: o aceptás la amenaza del dictador y te rendís o te callás, o estás al lado del pueblo que están matando a sus jóvenes en una represión brutal por una causa justa. Entonces, serví a tu pueblo. El periodista tiene que servir a tu pueblo, no importa las consecuencias, y no puede ser neutral. Estamos en lista, ¿verdad?, de objetivos pues, del gobierno. La denuncia que nosotros hemos hecho constante de que nos quieren coartar nuestras libertades, de alguna manera creo que ha funcionado pues, a nivel internacional, que han puesto el ojo sobre Nicaragua, los atropellos que se están cometiendo. Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir con nosotros. De nuevo, la aclaración es necesaria porque nos están preguntando. Jaime Arellano no está en este cuarto poder de 3 de mayo porque se encuentra en una actividad aquí en Miami, hablando casualmente de la situación que le ha tocado vivir a los periodistas, a él personalmente, como director de su programa Jaime Arellano en La Nación, que venía siendo perseguido y acosado y asediado ya hace tiempo, entonces está participando en esa actividad y por eso no está con nosotros. Otros temas que ocuparon la atención durante la semana fue la salida de Silvio Báez, Monseñor Silvio Báez de acá de Miami. Hubo una misa realmente hermosa, llenísima de gente. Yo me quedé impactado de tanta gente que lo llegó a despedir, pero eso es lo que genera la gran pregunta ahora alrededor del obispo auxiliar. La salida de Monseñor Báez del escenario público en Nicaragua, su paso por Miami, que generó también una efervescencia y que generó siempre noticias alrededor de él. Su salida ya de aquí en adelante,
¿De qué va a depender, según ustedes, que esa voz que estaba muy cerca de la gente y que incluso, si hablamos de libertad de prensa y de expresión, Báez era uno de los que más utilizaba ese derecho para mantener a la gente en contacto con él y también alzar su voz alrededor de los temas que estaban ocurriendo en el país? Saliendo de Miami, ¿desaparece Silvio Báez del escenario? ¿Se acabó? ¿Ya no hay nada más que hablar de él? ¿O qué creemos? Va a ser muy difícil, creo yo, para Monseñor Báez mantener su presencia desde Roma. Creo que había un vacío de un vacío que él llenó muy adecuadamente. O sea, los lunes siempre los titulares era el sermón de Silvio Báez. Entonces era como un referente, como un norte de la opinión, lo que decía Silvio Báez. No puede haber diálogo, sí, con presos políticos. No puede. Entonces él como que era como el norte moral de los nicaragüenses, escuchando, estar pendiente de lo que decía Silvio Báez. Cuando él se va, entonces queda ese vacío. Hay que ver quién lo llena, porque los vacíos de información, alguien lo llena. Siempre la cuestión es quién. Entonces ese va a ser el reto no sé si será un religioso, no sé si será, porque eso era como un norte moral que ponía Silvio Báez ahí. Entonces, yo no sé quién será, pero será interesante ver cómo se acomodan las placas tectónicas de la información en Nicaragua y quién va a llenar ese vacío, porque el vacío siempre lo llena algo o alguien, ¿no? En este caso, hay que ver quién será. Yo tengo una lectura alrededor de eso. Y a mí me parece que el legado que nos deja Báez lo tiene que asumir la Conferencia Episcopal. Y creo que desde ese momento la herencia de él, la verticalidad, su mensaje claro, transparente, se transfiere en responsabilidad a la Conferencia Episcopal de mantener su independencia, su capacidad, su liderazgo y su luz hacia adelante en Nicaragua. Muestra, tenés un comunicado, una carta pastoral, donde abordan de manera clara y plena todos los problemas que Báez estaba abordando. Entonces, creo, mi opinión personal, que la Conferencia Episcopal está respondiendo al vacío que deja Báez, pero también al legado que deja, de lucha, claridad, y me parece que implementa un nuevo estilo dentro de la Iglesia Católica, y que es un hombre que desafía a los poderosos, a los que se acomodaron, a la misma Iglesia Católica. Así es. Y por lo tanto la Iglesia nicaragüense, para poder conservar espacio, es mejor que se reinvente y que tome actitudes y mensajes como los que ha hecho. Por lo tanto, creo que la herencia que nos deja Báez es una herencia que estará ahí y que la Conferencia Episcopal está llamada a llenar ese vacío, pero a llenarlo con decisión y con ese mensaje que está ahí. Espero que después de eso que nosotros hemos visto y recibido en esa comunicación, sea permanente, porque nos deja duda, nos deja luces y sombras la salida de Báez. Espero que eso sea convertido y que se transforme en una conferencia episcopal más unida, más decidida, más capaz para enfrentar este régimen que desafía indudablemente hasta las organizaciones. ¿A qué cura le vas a ir a poner el micrófono el domingo después de misa? Si yo te digo, vamos a buscar la opinión de ¿a qué cura le vas a ir a poner vos el micrófono después de misa el domingo? Bueno, otro de los actores que aparece... ¿Mántica? No, o sea, lo que ha pasado hasta Tal vez ahora Mántica, no es sé. que espérame. Los periodistas se han dividido en dos cabezas en este momento. Bueno, estaban hasta hace poco en dos cabezas. Unos se iban a cubrir a Monseñor Báez y otros se iban a cubrir al Cardenal Brenes. Entonces el Cardenal creo que queda siempre como una de las fuentes. El punto es quién va a llenar el vacío de Báez en relación a llamar las cosas de manera más directa. Porque Brenes, pues, con todo el respeto que puede y se merece, trata con el lenguaje y con su manera de responder las preguntas de no meterse en problemas, de no generar a lo mejor algún tipo de malestar, algún tipo de molestia, y tratar de ser más conciliador, si le quieren llamar de alguna manera, con tal de que las partes lo vean como alguien que no quiere incomodar a nadie, pues no quiere mantenerse en el fiel de la balanza. Eso para algunos es bueno, para una gran mayoría, según puedo percibir yo,
es malo porque dicen, bueno, pues siempre trata de manejar la situación así, con una cuestión ambivalente, pero bueno, es la única cabeza que queda para ir a meterle un micrófono. Sí. No, espérame, está Álvarez y Mata. No, pero es que no te vas a ir a Matagalpa el domingo. No, bueno, pero Yo Álvarez... te estoy hablando a nivel práctico de cobertura. Exacto. Álvarez, desde luego que es una persona que expresa total y claramente lo que está pasando en nuestra querida pero nación. hace rato, y Mata ha sido claro. Pero hace rato Álvarez está hace rato, y debo decirlo de la manera más clara, quizás diría yo un tanto más prudente en sus declaraciones, más prudente, quizás menos estridente, lo dice a lo mejor de otra forma, pero de que Álvarez no es el mismo de hace unos meses para acá. No es el mismo de que decía respete la patria. Exactamente. No el obispo de Matagalpa diciendo respete la patria, y tiene que ver con lo que Monseñor Mata dijo en la entrevista desde el pasado domingo, que dice, esto voy a decirlo aquí mismo, a Álvarez lo persiguieron, le tiraron balas, la policía fue cómplice del asedio. Es decir, todas esas cosas te hacen pensar en que, a ver, ¿cuál es el límite? ¿A dónde vas a llegar en el límite? ¿Que te metan un balazo? No, pero también creo que la línea del Vaticano y del nuncio a los obispos de que no se metan en política estamos viendo los resultados. Bien, y habría que ver si los Twitter de Monseñor Báez van a mantener también de alguna manera su voz ahí, porque un tweet es bastante. En el mundo actual, un tweet te hace el headline de cualquier periódico de Nicaragua o de cualquier noticiero. Bueno, y aquí el presidente de Estados Unidos con Twitter hace su política exterior, interior, doméstica, económica a través de Twitter. Es más, el no comment es la noticia. Es la noticia. No, sin comentario. Y habría que ver, para cerrar el tema de Monseñor Báez, qué es lo que va a pasar con él en el Vaticano. ¿Va a estar cerca del Papa? Yo de Báez nunca escuché en ninguna de las conferencias ni de declaraciones que él iba a estar trabajando con el Papa. Él dice, el Papa me manda a decir que me vaya, que esté en Roma, pero eso no significa que vaya a trabajar con él. Y él dice, y lo dijo en una declaración ahora que llegó a Italia, no conozco todavía cuál es mi misión aquí, qué es lo que voy a hacer. Y hago énfasis en esto, porque si no hay tal misión, y si no se aclara la verdadera razón por la cual Báez sale de Nicaragua, pues entonces habría que ver por qué el Papa dijo cosas, o por qué el Papa tomó decisiones que han incomodado a una gran parte de los nicaragüenses en el momento en el que decide sacarlo del país. Pero bueno, es parte de lo que debemos estar pendientes en las siguientes semanas. Y vamos al tema que ha estado también ocupando la atención en otros ámbitos: sanciones. Sanciones que se han convertido en el tranque de Daniel Ortega para cumplir con lo que ha firmado en esa mesa de negociación. Ahora Ortega ocupa las sanciones como un tranque para justificar que no suelta a los secuestrados o a los rehenes políticos. Ahora Ortega ocupa las sanciones para decir que si quiere marchar la gente, que vayan a firmar la gente de la alianza un documento en el que pida suspender las sanciones porque afectan al pueblo de Nicaragua. Yo lo decía hace un rato, ¿a qué pueblo de Nicaragua afectan las sanciones que son para Laureano Ortega, para su consorte Murillo, para Paco Díaz, para Roberto Rivas, para Chico López y para Fidel Moreno y para el Bancorp? No sé si es que ese es el pueblo de Nicaragua realmente, no sé. Bueno, Wilfredo Navarro la pifea ahí en la entrevista, dice que va a afectar a los que tienen más. A los que tienen más, desde luego, entonces van a afectar. Yo lo que veo, estamos claros de que él se refiere también al NICA Act, por decirlo así, ¿no? Porque tenemos la Magnitsky, que son las sanciones que hemos visto hasta ahora, que son las sanciones dirigidas, ¿no? Las que traen nombre y apellido, que ya las conocemos. Además de que, pues, con las visas y las repercusiones económicas que tiene, de las que no sabemos, porque yo no sé las cuentas que pueda tener Laureano Ortega, ¿no? O Chico López, o qué sé yo. Pero creo que aquí se refiere a las sanciones como el NICA Act, a las sanciones de las que habla la Unión Europea, que esas sí no son dirigidas, esas son sanciones económicas. ¿Qué pasa? Esas sanciones vienen con un periodo de gracia. Entonces, si vos le decís al gobierno, le decís, mira, yo te voy a sancionar, pero tenés tantos días, te voy a sancionar porque estás teniendo comportamientos antidemocráticos, porque estás violando los derechos humanos, porque no tenés toda esta gente presa, porque estás la lista, ¿verdad? Enorme, el rosario de por qué te voy a sancionar. Pero te doy un periodo de gracia, y si componés, y si haces esto y esto y esto, entonces no las voy a poner en efecto.
Entonces, ¿en manos de quién está la responsabilidad? Entonces ahora se hacen la víctima y dicen, ay, me van a sancionar, pero está de ellos hacer lo que tienen que hacer para que no se apliquen las sanciones. Entonces, yo eso 2 y 2 son 4, sí la veo. Pero pues la campaña mediática que ellos están haciendo, pues a como ellos saben hacer sus campañas, tergiversando la información y acomodándola, pero yo creo que el público nicaragüense, que ya ha vivido sanciones en el pasado, está claro de que cómo están vestidas estas sanciones y de qué sanciones estamos hablando. Porque ahorita el único impacto económico que se ve en Nicaragua ha sido por la crisis. El turismo, el desempleo, no tiene nada que ver con sanciones. El retiro de inversión. Exacto. Pero eso no es producto de invención, eso es producto de la crisis y producto de lo que ha pasado. Y la nueva ley tributaria, ¿qué me decís de eso? Que esa es una sanción para los nicaragüenses, al nicaragüense directamente, del gobierno para los nicaragüenses. Esas son las sanciones que yo más grandes he visto, son las de la ley tributaria, la famosa ley del Seguro Social, que finalmente hicieron lo que quisieron con ella. Entonces, hasta donde yo he visto, ahí han sido el mayor, el peso económico ha sido ese. Pero yo las sanciones del NICAC eso no las he visto. Y si el gobierno cumple, no las vamos a ver nunca tampoco. Entonces, ¿de quién, o sea, quién es el responsable aquí? Profe. No, mira, yo me quiero, y a mí me parece que excelente tu aporte. Yo me quedo con esto. Al final del tema, el asunto de las sanciones, y lo decía la embajadora Laura Dou, al salir vienen y piden y van a venir sanciones. Entendamos que las sanciones por sí solas no van a hacer que este gobierno termine. Y básicamente tenés el ejemplo de Venezuela, donde hay una lista de sanciones enormes que todavía están en desarrollo y por implementarse. Pero también tenés que en la medida en que Estados Unidos y el mundo entero no tenga una estrategia eficiente y planificada que sea simétrica a esas sanciones y condenas, también hay un deterioro y hay el peligro de que algo de eso comience a ser impopular, porque indudablemente va a afectar la base amplia de la nación. Y eso es un asunto importante y por eso Daniel Ortega repite y vuelve con el tema de las sanciones como para solventar su responsabilidad en el asunto de las sanciones. Tiene un tema psicológico. Entonces, pero también es un tema económico real, profesor. Total, él está claro de que, como decía Tiffany, hasta este momento lo que se ha visto es lo que está en el país de verdad, una crisis económica generada de la misma situación del 19 de abril del año pasado para acá. Pero él sabe que aplicando las sanciones de verdad es inmanejable. A mí me decían que este año la termina bien, que tiene dinero para pagar sus principales, pero a partir del próximo año no tiene recursos y están en efecto las aplicaciones de las sanciones. Y que hablaba con una persona, un gran amigo, asesor, experto económico, y me decía que él no termina, él no llega al 2021. Es imposible con las sanciones y lo que está pasando que llegue al 2021. Y luego me daba la variable, y vos que sos analítica, me decía, la última palabra con el ejército no está dicha. No está dicha porque en algún momento, que no te sorprenda, podría venir la variable en el sentido que el ejército está en posibilidad de seguir erosionando reservas que no quiere seguir perdiendo. Y podría darse una fisura que podría ayudar a buscar una salida democrática a Nicaragua. Y yo sí creo que los Estados Unidos tienen más influencia sobre el ejército de lo que nosotros pensamos. Más en Nicaragua que en Venezuela. Sí, claro. Porque el ejército de Nicaragua depende de los Estados Unidos económicamente bastante por la lucha contra las drogas, porque la lucha contra las drogas en Nicaragua la lleva el ejército, no la policía, no te enredes. Toda la costa atlántica, todo eso, los apertrechos, o sea, todo eso, y la colaboración que tiene la lucha contra la droga no es una colaboración de gobierno a gobierno, sino que es institucional, de antidroga, DEA, Navy, los SEALs entrenan, y esto lo conozco porque es una cuestión también centroamericana, que es colaboración con Guatemala, Honduras, Nicaragua, para tratar, porque vos sabés que esa parte ahí de lo que es Sandy Bay, al norte de Puerto Cabeza, entonces hay mucha colaboración de parte de Estados Unidos de institución a institución.
Y si vos cortás eso, o sea, hay un cordón umbilical muy fuerte ahí. Y casualmente este viernes se ha iniciado una campaña, al menos en redes sociales, para que el ejército sea puesto en el foco de las sanciones también. O sea, a propósito de que el discurso de la dictadura versus la respuesta de la alianza, que vamos a hablar también del manejo de comunicación de la alianza, que me parece que ha mejorado un poco, me parece a mí, al menos vos que lo pusiste cero la última vez que estuviste en Cuarto Poder, me gustaría saber tu opinión al respecto hoy. Pero sí, este viernes ha comenzado a circular en redes sociales una campaña para que el ejército esté en el ojo de que se debe de sancionar. El ejército aquí ha querido mostrar una neutralidad que es cómplice, que lo convierte en cómplice por la manera en la que lo ha hecho. Y sin dejar de mencionar tampoco en esta semana, para ligarlo inmediatamente con lo que estamos hablando, es pareciera la legalización de los paramilitares a través de la Gaceta, que aparece una asociación de retirados y que parece ser el cumplimiento de una promesa que Ortega le hace allá en abril del 2018 a los retirados, a los que estaban olvidados y demás, para que ayuden a reagruparse, para que lo ayuden a armarse y salir a la calle a poner el orden por la fuerza y por el fuego. Pero, Tiffany, amigo Toruño, yo creo que definitivamente en este momento ya el ejército se acerca más a un punto en el que sí le van a poner el ojo encima y van a tener que llevarlo más hacia ese terreno. Es que yo sí creo que económicamente, como decía Aníbal, ellos están más solventes. Ellos son el vecino con real, de la cuadra, ¿no? Ellos están solventes. Entonces, el ejército, al igual que en Nicaragua, no hay transparencia a nivel económico, no se sabe quién tiene qué, quién es dueño de qué. Entonces sí creo que económicamente el ejército es cómplice en ayudar a solventar. Creo que fue, perdóname que no tengo los nombres, pero hubieron ciertos servicios de salud que los compró la gente del ejército, o con dinero del ejército. Estoy hablando así porque no tengo, pero cuando tenga los datos sí te los puedo dar con exactitud. Pero sí creo que económicamente el ejército es cómplice. O sea, olvídate la cuestión de que si los militares, de que si los paramilitares, no, hablemos en términos de dinero, que es de lo que estamos hablando aquí. O sea, el gobierno está preocupado por dinero, porque sin dinero no pueden sobrevivir. Y el ejército para que sus negocios funcionen tiene que el país volver realmente a una estabilidad. No está funcionándole el negocio de los zapatos, de los súperes, de las urbanizadoras, de todo lo que tiene el ejército. No le funciona en una Nicaragua como la que tenemos en este momento en el país. En absoluto. Y una de las cosas que Juan Guaidó tiene en Venezuela es que le sigue haciendo llamados patrióticos como presidente de Venezuela a los buenos hombres de las Fuerzas Armadas que se decidan a tomar una decisión. Y a mí me parece que como cualquier ciudadano nicaragüense, yo creo que los militares tienen una enorme responsabilidad en estos momentos y pueden indudablemente cambiar la balanza de lo que puede estar sucediendo, básicamente a través de lo que estás hablando, que son los intereses económicos, y eso pudiera ser una variable que el próximo año pueda funcionar en cualquier momento, abre una fisura, y que es indudable que no podés comparar el ejército de Venezuela con el ejército de Nicaragua, y hay un vínculo tan grande y tan fuerte con las instituciones norteamericanas que a mí me parece que el canal de comunicación está ahí, está establecido, y esperemos y confiamos, y ellos tienen una responsabilidad inmensa. Y quiero confiar como ciudadano nicaragüense que van a rectificar, y que es momento de rectificar, y que lo que se ha hecho en estos momentos, hasta este lugar, con Daniel Ortega, debe de apartarse, y ellos deben de trascender a un punto donde ellos mismos puedan resolver su situación, pero también que retome el país la senda democrática. Ahora, yo creo que con el tema de los paramilitares, esto realmente tiene preocupado a más de uno, porque el haberle dado el espacio de publicar en la Gaceta una asociación en donde están retirados y que pueden ser parte de ella los que cumplan 18 años para más, pareciera ser que Ortega tiene, además de cumplir un compromiso que les va a devolver algún tipo de rédito, parece también querer tener un cuerpo armado paralelo
ahí ya legalizado a través de esa asociación para que en cualquier momento venga para acá, vamos a la calle, vamos a reprimir nuevamente. Sí, yo no sé, yo leí esa gaceta y no me quedó claro, porque eso se presta a tanta interpretación, eso podría ser para cualquier... es demasiado amplio. Sí, sí, y eso siempre es peligroso cuando vos no delimitas con exactitud para qué son los cuerpos de defensa, si van a ser armados, no van a ser armados, dónde van a operar, cómo van a operar, bajo qué jerarquía, o sea, es una cuestión... Su objetivo es respeto a los símbolos patrios, y demás. O sea, es una cuestión muy ambigua. Sí, pero desafía la estructura militar en Nicaragua. Y la Constitución. Y estoy seguro, y la Constitución. desde luego, y estoy seguro que el ejército no ve con buenos ojos el resurgimiento de una estructura con algún perfil militar. Desde luego que no. Y yo quiero apostar. Yo no me veo incómodo a Chilavilés. Pues, correcto, porque generalmente ellos no van a visualizar en público eso. ¿Y cómo sabes vos que no está bajo el Chilavilés? No sé, pues, porque la verdad, si una institución se respeta a sí mismo, si un comandante en jefe de una institución castrense se respeta a sí mismo, estoy hablando de la gente seria. No, estoy hablando de la gente seria. Sí, pero es que, si alguien se respeta, le dice, espere un momento, presidente, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Usted está conformando a un cuerpo paramilitar al margen de lo que establece la Constitución, que dice que solamente la policía y nosotros podemos estar aquí. Pero es que vos estás asumiendo que el jefe del ejército se debe al ejército. ¿Y a quién se debe el jefe? Al jefe máximo, que es el presidente. ¿Y no se debe a la Constitución? Debería, pero en la práctica no es así. Bueno, a eso estoy... Por eso te estoy diciendo por eso te estoy diciendo yo también que en los países serios, personas serias que se respetan a sí mismos, alzan la voz y le dicen, señor presidente, ¿qué está haciendo con esto? Pero aquí no es así. Pero en el caso de Nicaragua no es así. Vamos a ir terminando, pero quiero, quiero saber ahora tu calificación. Tu calificación. Pues lo aplacé la vez pasada. Porque me parece, y esto es verdad, no es broma, me parece que la Alianza ha comenzado a retomar el tema de la comunicación en el sentido de informar lo que está pasando, no dejar pasar que venga la dictadura y diga los malos son ellos y que la Alianza asuma que la gente dice no, si la gente no les cree. La Alianza me parece a mí que hace bien con sacar un comunicado igual todos los días diciéndole que los orígenes de esto los ha provocado la dictadura con su represión y ahora me parece que está mejor aceitada, pues me parece a mí esa maquinaria en ese sentido, ¿no? Mira, la vez pasada que me invitaron a Cuarto Poder, yo los aplacé y les di un 0, ¿te acordás? Sí. Y tengo que decir... Ha reajustado esa calificación. Ahí he reconsiderado a partir... Mira, me gusta ver que reaccionan al instante. Exactamente. Entonces, no tenés que andar adivinando y la alianza que dice, no, ahí está el papel, inmediatamente, lo sacan, lo ponen... A mí me llega por email, por Twitter, por Facebook, por todos lados se me aparece el Entonces se nota que están reaccionando inmediatamente. Creo que todavía falta un vocero. Entonces es la estrategia de comunicación la que está sirviendo. Probablemente siempre han estado funcionando. Ellos cambian la estrategia de comunicación, existen canales directos, hablan. A mí me parece que eso es lo que no les ha funcionado nunca. Es más, no tienen un vocero especial, es una cuestión rotativa y al final el que está aquí dice algo diferente al que termina. Entonces a mí me parece que no hay unificación en la comunicación. Algo de eso está funcionando. Creo que, por eso te digo, lo que les hace falta es el vocero. Tener un buen vocero es uno de los pilares más importantes de la comunicación. Especialmente cuando tenés una organización tan fraccionada como es la Alianza. Y yo creo que tal vez por eso es que les ha costado encontrar un vocero, porque poner a toda esa gente de acuerdo en que una persona va a hablar por todos ellos, no creo le cuesta, claro. porque no vas a poder. Entonces... ¿De 0 a cuánto subieron? No, a ver. Suponete, como que estuviéramos en el colegio que es de 60, 70, 80, ¿verdad? Estamos en 0, creo que están en 75. 80, pues le voy a dar 80. Regular. No, mejor que regular. Es que ella es comunicadora y desde luego aprecia muchísimo que hay un efecto y que hay una información rápida y expedita. Y es lo que ella decía, no existe rápida. Un vocero. Yo siempre creí, y es un error entre ellos, pasarse la vocería y rotarla, error mayúsculo, porque te crea una diversificación en la comunicación.
no hay unificación. Pienso que consistencia, en el mensaje. ellos están haciendo lo correcto y por eso hay esa sensación. Y a veces una persona, y yo me quedé ayer, me chivié, como decimos popularmente, allá en Nicaragua, porque miré a José Palé temprano, siendo muy contundente, hablando muy contundente sobre aquí, si el origen de la cosa no se cambia, nada de lo que está provocando el origen o las sanciones y demás va a cambiar porque mientras no haya cumplimiento. Eso fue en la mañana. En la tarde, noche lo miré medio populuco ahí, populuco. ¿Qué significa populuco? Medio ahí, ¿Medio qué? Titubeante, medio chichibulón, pues. Pero sí, al final, por ejemplo, el comunicado hoy en la mañana. Pero Chepa Palé ha sido claro. Por No, eso, pero ayer en la tarde, cuando lo miré salir, lo miraste un poco ofuscado con pero la el pregunta que hizo comunicado la te da seguridad. De acuerdo, y dice, de acuerdo. este es el Por mensaje, eso es que ¿no? te digo, por eso es Claro. que ustedes tienen razón cuando de un personaje a otro salta la palabra y decimos la manera en la que lo dice, la forma en la que lo plantea a lo mejor no es la más contundente y lo miramos medio populuco, pero es un asunto es un asunto de apreciación, ¿no? Cerremos el cuarto poder con lo de Venezuela, porque me parece que es importante cerrar con esto. ¿Qué pasó en Venezuela, según tu lectura, Tiffany? Se quedaron sin gasolina. Un madrugonazo el 30 de abril, ¿verdad? Nadie se esperaba que amaneciéramos con Juan Guaidó en una base militar. Leopoldo López en la calle. Nadie con Leopoldo en la calle, con una parte, pequeña si vos querés, pero con una parte del ejército de Venezuela apoyando una rebelión con la intención de alcanzar el Palacio de Miraflores y decir, bueno, pues aquí ya este es el puntillazo, Operación Libertad, esto se acabó y de pronto vimos una mañana muy, muy movida y de pronto al llegar al mediodía la cosa comenzó, como decimos, a pasmarse y se pasmó. Sí, el carro se quedó sin gasolina. ¿Sin gasolina? Sí. No, mira, no soy venezolana, de Univisión lo estábamos cubriendo de todos los ángulos, hablamos con todo el mundo, entonces de las lecturas bastante inexpertas que hago yo es, obviamente, las alianzas con las facciones del ejército, de los militares, fueron subestimadas. El SEBIN, que son las fuerzas de inteligencia, obviamente dejaron soltar a Leopoldo López y eso Le costó el cargo al director incluso. Pero es que eso fue una señal donde dijeron, bueno, si el SEBIN ya no está con Maduro, dijeron, wow, o sea, porque el SEBIN es poderosísimo en Venezuela. Entonces eso fue, y después hablaron del otro del ejército que aparece al lado, que aparecieron después apoyando a Maduro. Padrino. Y eso fue, y sí, entonces fue como que las alianzas se subestimaron, no sé si es que se amarraron y después se desamarraron. O sea, lo que pasó por debajo no se sabe, pero era obvio de que desde el momento que sueltan a Leopoldo López o que lo dejan salir y que aparece Leopoldo López con Guaidó en las calles como dueños de la calle, le dio un realce a la gente, llamando a la gente que llegaron. La reacción de Maduro fue cortar el internet, sacar a CNN del aire, al de inglés, porque el de español lo sacaron desde el año pasado, desde el 14 creo que fue. O sea, todos los movimientos que se veían del lado de Maduro, del gobierno, todo indicaba como que algo iba a pasar. Yo me acuerdo, puse un tweet que decía, huele a libertad. Entonces todo el mundo estaba con la esperanza y después obviamente pues se cayó, las alianzas no funcionaron. Yo te vi en el grupo nuestro que me dijiste que se te erizaba la piel. Sí. Es decir, olía a libertad. Yo estaba emocionada. Pero a mí lo que me parece en este tipo de cosas, y voy a ser respetuoso por los venezolanos, es que me parece que siguen mal manejando la situación y la estrategia que se debe de utilizar desde el exterior hacia el interior de Venezuela. Es indudable que alguien mordió el anzuelo de que estos grandes generales iban a doblegar y que se iban a plegar. Alguien fue engañado en este proceso. Pero me parece que más importante aún es la perseverancia de Guaidó y de militares que están conscientes de la ciudadanía por esa lucha venezolana. Pero a mí, y te lo tengo que decir y expresar, me parece que no hay una decisión del mundo o de Latinoamérica o de las Américas
de definir y de ayudar de manera decidida a que Venezuela cambie. Y no se va a poder hacer, Tiffany, con solo la decisión de Juan Guaidó. Es más, el fenómeno de Juan Guaidó se está desgastando, que fue una luz, ¿hasta dónde diría yo? Pero déjame que te pregunte, Ujú. después de lo que pasó, ¿tú ves a Maduro más fortalecido? No. Yo acaso lo veo más, con lo que pasó con el ejército, lo veo más fraccionado. Y más chiva. No, a mí me parece que el final de Maduro está relativamente cerca. Me parece que en algún momento hay fisuras, evidentemente. Alguien está leyendo mal esa fisura. Alguien está manoseando de alguna manera equivocada o por los informes de inteligencia equivocados. Y hay que tener muchísimo cuidado en eso, porque cada vez que vos ves esos intentos de salir a las calles, de rebelión, del ejército y lo demás, también vence el ánimo y vence el alma y las ganas de seguir luchando. Yo creo, sí, sin embargo, plenamente que hay una erosión importantísima dentro de los militares, dentro de lo que es la parte horizontal, y los días de Maduro están contados. Podría crear algo, podría pasar en los próximos meses en Venezuela. La otra cosa que me dice también es que Guaidó no está sentado esperando a que sucedan las cosas. Él está trabajando, convenciendo, haciendo lobby, platicando debajo de la mesa, consiguiendo aliados. También me dice que no está sentado en sus laureles. ¿Por qué tampoco. no tocan a Guaidó? Es que sería suicidio. ¿Qué sentido? Porque es el presidente en funciones y ellos mismos, al no tocarlo, están reconociendo la importancia que tiene. Y esa sería la excusa, ojo, que tendría los americanos o cualquier otro país o el mismo grupo de Lima como para poder actuar diferente o en una acción más rápida. Ojo, como que no van a ir a poner misiles ahí para que entonces Estados Unidos pueda reaccionar. Son dos errores que no van a cometer. Guaidó es reconocido por Estados Unidos y... Por más de 50 países más. Exacto, pero Estados Unidos. 52 países. Brasil, o sea, por los países más importantes, menos México. Y yo estoy clarísimo con lo que vos estás diciendo. Pero hay gente que siente que esto se ha vuelto mucho nacatamal, mucha hoja y poco nacatamal. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces hay un tweet de John Bolton, hay un tweet de Mike Pence, hay un tweet de Pompeo, hay un tweet de Trump, y nos quedamos con los tweets. O sea, por eso digo mucha hoja y poco nacatamal, porque la gente siente que no hay plan B. Cree que, bueno, ahí viene Pero es que plan B, ¿cuál es? ¿La invasión? No. Eso no va a pasar. A ver, yo creo que Guaidó se ha tomado muy en serio su papel y se la ha jugado. Y creo que Leopoldo López ya afuera también dice, bueno, vamos a jugarla. Pero el punto es, ya irte con militares, acuerpado con militares, en contra de los militares de Maduro, o sea, estás jugándote la vida, te estás jugando la libertad, el todo por el todo, y de pronto como que cuando se pasma la cosa te quedas viendo así, pues, ¿y ahora qué hago? Porque me van a acusar de cualquier cosa. Y por eso pregunto, ¿por qué a Guaidó no lo tocan? Porque de pronto la gente dice, que Corona tiene este maje que... Y Maduro, que es el bravucón, que es el que dice que aquí no hay manera de que lo voten, no lo manda a arrestar. ¿Qué Corona tiene Guaidó? Que es reconocido como presidente. 52 países. Pero el reconocimiento de esos países no surte efecto al momento de que, a ver, todo yo he escuchado aquí, y lo que he leído en varias partes es que quieren que Estados Unidos haga todo. Y el resto de países que lo reconocen, ¿qué hacen para presionar a Maduro? ¿Hacen algo? Decía María Corina Machado, aquí lo que se necesita es crear una coalición internacional de una fuerza que sea combinada entre los militares desertores que están del lado de Guaidó y una fuerza internacional que apoye a los militares internos para ver de qué manera se resuelve. Es el momento de hacer eso, dijo María Corina Machado. Me parece que... Pero es que ese es el debate, Luis. Si la salida es militar o si es económica. Y ese va a ser el debate ese es un debate que se va a llevar para siempre, y yo no creo que hay una respuesta clara para ninguna de las dos vías. Y el punto es que mientras... es una discusión de toda la vida. Y el punto es que mientras eso no ocurra, nosotros seguimos viendo para Venezuela y nos quedamos viendo, ay, Nicaragua, nicaragüita. Gracias. El tiempo se nos ha acabado. Sus palabras finales, profesor Tiffany. No, bueno, la verdad de las cosas que un gustazo poder haber hablado hoy, sentir la sensación y la capacidad de podernos expresar libremente.
hay una mezcla de sentimientos, pero también el tema de estar unidos tratando de llegarle al hueco informativo que nosotros tenemos en Nicaragua, de respaldar a todos los periodistas, las y los periodistas, a las plataformas digitales que aún están en Nicaragua y que están ahí a pesar de las circunstancias, a pesar de los riesgos que eso implica, a la prensa que sigue batallando, a la gente de Confidencial que sigue luchando, a la gente de 100% Noticias que todavía están, sí, a la gente de Costeñísima, Romance, etcétera, etcétera, y todas estas empresas, medios de comunicación, corporación, la gente de Radio Darío, que sigue dando la vida y luchando. Yo creo que ellos merecen un reconocimiento pleno en ese sentido, en este momento, y desde luego un abrazo para Miguel, para Lucía, y que su libertad esté más cerca hoy más que nunca. Para mí un honor estar aquí, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Cada vez que... Honor que nos haces a nosotros, más bien. No, para nada, el honor es mío. Cada vez que a mí me dicen, me dicen libertad de prensa, venir, te invitamos, y yo me tiro, yo voy, porque ese es eso es algo que lo llevo en la sangre, que es la libertad de poder hablar, la libertad de poder hacer el trabajo, de poder ir a cubrir un evento sin preocuparme de que me van a golpear, que nos van a echar presos. O sea, es ridículo que cada vez que vamos a cubrir un evento nos tenemos que reunir preguntando qué es lo que vamos a hacer si nos agreden, en qué carro vamos a salir, que yo tenga que cambiar mi carro 2 o 3 veces cada vez que yo visito Nicaragua porque nos andan siguiendo, que nos toman fotos, que no te sentís seguro. Entonces, eso es inaceptable. Inaceptable. O sea, no hay ninguna circunstancia en Nicaragua donde eso sea aceptable. Y que lo justifiquen y que digan, bueno, es que no, nada. Y yo voy a defender el derecho de todos los periodistas de donde vengan, todos, y mis colegas lo saben, porque tengo compañeros sandinistas y voy a defender el derecho que ellos tienen de hablar y de hacer su trabajo sin ser agredidos. Porque el periodismo es el periodismo aquí en la China. Entonces, yo, a donde estén, yo voy hasta el otro lado, a donde quieran, siempre que sea para hablar de la libertad, para defender los derechos, y yo voy a estar a la par de todos los periodistas y voy a defender los derechos que tienen de hacer su trabajo, de publicar su trabajo sin ser agredidos. Gracias, Tiffany. Gracias, don Aníbal, por habernos acompañado. De mi parte, un abrazo a los colegas nicaragüenses que ejercen el periodismo de manera digna. Y Tiffany habla de que el derecho es de todos los periodistas, y yo coincido en parte con ella, porque me parece que de pronto, cuando he escuchado y he sido víctima incluso de los ataques despiadados, ¿verdad?, que hacen desde los medios oficiales hacia nosotros, realmente uno piensa en dónde está la frontera de esto, porque no somos enemigos, pensamos diferente. Exacto. Y el problema es cuando te miran como enemigo y se te van encima para acabarte, como sea, incluso echarte preso, matarte, como ha ocurrido con Miguel, como ha ocurrido con Ángel, como ha ocurrido con todos los que hemos tenido que salir del país por pensar distinto y por decir la verdad. Y ahí creo que es donde tenemos que hacer énfasis, porque el periodismo que no lucha por derechos humanos, por respeto a los derechos humanos, por libertades públicas, por la dignidad humana y por el respeto a la ley, podrá hacer cualquier otra cosa, pero no es periodismo. Así que, periodismo de verdad. Así que, gracias por habernos acompañado. Como dice mi amigo aquí, que está atrás de nosotros, o al lado nuestro, Miguel, que siempre está acompañándonos con su figura acá en Cuarto Poder, de Dios el cambio viene y nada ni nadie lo detiene. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos encontramos el próximo viernes.